mi nombre es Valentina Higuera y en este video hablaremos de proporciones y cambio de unidades. El video comienza con los objetivos de la ayudantía, luego con los temas propiamente tal, y a medida que vamos pasando los temas van apareciendo ejercicios para que vayamos aplicando lo que vamos aprendiendo. Los objetivos de la ayudantía son, en primer lugar, definir el concepto de proporción. Es decir, que ustedes al enfrentarse a un ejercicio sepan si efectivamente corresponde aplicar operatoria de proporciones. En segundo lugar, asociar el uso de proporciones al cambio de unidades. Cambio de unidades es pasar de kilómetro a metro, de horas a segundos, de segundo a hora, etc. Y finalmente, por supuesto, poder aplicar lo aprendido en este video a ejercicios que se presenten tanto en su vida cotidiana como en el quehacer profesional. Este tema es bastante simple, por lo que los conocimientos previos que hay que tener no son muy complejos. Operatoria básica, suma, resta, división, multiplicación y, muy importante, razones. Como es tan importante, vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es una razón. Una razón es la comparación entre dos cantidades expresada en forma de cociente, es decir, expresada como fracción. En una fracción, el número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. En una razón, al número de arriba le llamamos antecedente y al de abajo consecuente. Esta expresión completa, A partido B, la llamamos razón y la leemos como A es a B. Y el resultado de este cociente se denomina valor de la razón. Una razón también se puede expresar hacia el lado, separando ambos términos por dos puntitos. A sigue llamándose antecedente, B sigue llamándose consecuente y esto se sigue leyendo de la misma manera. A es a B. Proporciones. Una proporción es la igualdad entre dos razones y se lee de la forma A es a B como C es a D. También puede expresarse hacia el lado, separada las razones por dos pares de puntitos. Los términos de en medio se llaman medios y los términos más hacia el lateral se llaman extremos. Si esto estuviera escrito como fracción, B y C seguirían siendo medios y A y D seguirían siendo extremos. Entonces ahí tenemos A es a B como C es a D, una proporción. Hay que tener en cuenta siempre, recordar que si yo multiplico una de las razones por un factor común, si yo amplifico una de las razones, entonces obtengo la otra. En este caso, por ejemplo, para que se entienda mejor con este ejemplo, si yo amplifico la fracción 2 partido por 5 por 2, obtengo 4 partido por 10. En palabras de razones y proporciones, si yo amplifico la razón 2 es a 5 por el factor común 2, entonces obtengo la razón 4 es a 10. En toda proporción, el valor de un extremo es igual al producto de los medios dividido en el extremo restante. Es decir, A es igual a B por C partido por D. En toda proporción, además, el valor de un medio es igual al producto de los extremos dividido el medio restante. En este caso, B sería igual a A por D partido por C. Estas no son reglas que tengas que memorizar. Basta con que comprendas que una proporción es una igualdad y puedes jugar con todos los datos a tu antojo. Puedes pasar multiplicando B hacia el otro lado, dividir por C hacia acá, etc. Funciona como cualquier ecuación. Entonces puedo dividir por A, multiplicar por D, multiplicar por B o dividir por C y moverme a través de la igualdad como yo quiera. Vayamos con un ejercicio. La edad de dos personas está en la razón de 5 es a 9 y la suma de ellas es 84. Hallar las edades. Si las edades son A y B, supongamos que las edades son A y B, cuando nos hablan de relación o razón entre dos cantidades, sabemos que nos están hablando de una comparación entre dos cantidades. Por lo tanto, expresamos los datos como una proporción. En este caso, A es a B como 5 es a 9.
Nos indican además que la suma de los dos números nos tiene que dar 84, así que también lo anotamos como dato. A más B es igual a 84. Ahora lo que debemos hacer es trabajar con una constante, que en este caso llamaremos X, para amplificar una de las razones para obtener la otra, como vimos al principio de la ayudantía. En este caso, 5 por X me debería dar A y 9 por X me debería dar el valor de B. Reemplazamos los datos en la ecuación y nos encontramos con que A más B es igual a 84. Como sabíamos que A es igual a 5X y B es igual a 9X, 5X más 9X va a ser igual a 84. 14X, entonces, sumando 5X más 9X, 14X va a ser igual a 84. Y siguiendo la resolución de la ecuación, nos queda que X es igual a 6. Por lo tanto, 6 es nuestro factor común por el que tenemos que amplificar. Amplificamos entonces 5 a 9 por 6 y obtenemos que A es igual a 30 y B es igual a 54. La respuesta, por lo tanto, es que las edades son de 30 años y 54 años. Pasemos al siguiente tema, conversión de unidades. La conversión de unidades es la transformación de una unidad en otra. Este proceso se realiza con el uso de los factores de conversión y las muy útiles tablas de conversión. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de conversión de unidades en la que nos podemos encontrar con a cuántos kilómetros equivale un milímetro o a cuántos kilómetros equivale un metro, etc. Y vamos cambiando respecto a lo que necesitemos nosotros averiguar. Y así no tenemos que memorizarnos tantos datos. Hagamos de inmediato un ejemplo. Necesitamos transformar 72 km por hora a metros por segundo. Primero comenzamos transformando los kilómetros. 72 kilómetros son, debemos recordar que un kilómetro son 1000 metros. Así que reemplazamos y 72 kilómetros lo multiplicamos por 1000 metros. Porque esto lo podemos ver como una simple proporción. Un kilómetro es a 1000 metros, como 72 kilómetros es a nuestra incógnita. Luego transformamos las horas, recordando que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, multiplicamos 72 kilómetros por hora por 1000 metros por 1 partido 3600 segundos. Y finalmente nos queda que 72 kilómetros por hora es igual a 20 metros por segundo. Notar que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo lo que hacemos es dividir por 3.6. Y para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora lo que hacemos es multiplicar por 3.6. 3.6 es un factor de conversión. Finalizando ya la ayudantía, vamos a recordar los conceptos claves de esta. En primer lugar, las proporciones, que eran una igualdad entre dos razones, se lee de la forma A es a B como C es a D. Tenemos términos medios, términos extremos y como corresponde a una igualdad, yo puedo jugar con los datos para obtener una incógnita. En el segundo tema, unidades de medida, la unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Y para pasar de una unidad de medida a otra, es decir, de kilómetros a metros o de minutos a segundos, yo utilizo proporciones. Te presentamos este desafío personal para que tú lo desarrolles aplicando lo que hayas aprendido en esta ayudantía. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.